Y dentro de tarde en tarde tenemos una sección que ustedes están esperando, como muchos de nuestros oyentes, que son Cosas de Lorca, para lo cual saludo y doy la bienvenida a Jesús Pellegrín, que como siempre viene acompañado de invitados hoy para tratar un tema siendo interesante, que es la historia de la fotografía en Lorca. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Otra vez aquí con los amigos de Cosas de Lorca, y hoy esta tarde vamos a tratar sin más dilación un tema que es súper importante porque describe nuestra historia reciente desde los últimos 120 años, 130 años. Más. O más. Bastante más. Entonces quiero presentar a mis dos invitados de hoy. Son fotógrafos de profesión y bueno, le precede una larga saga de profesionales con su mismo apellido que vamos a describir esta tarde. Y bueno, pues a lo largo de todo el programa y de ir nombrando la historia de los tres personajes principales que vamos a recordar esta tarde, como son el maestro José Rodrigo, Pedro Menchón y Blas Aledo, he visto una oportunidad de poder tener a dos fotógrafos de Lorca que son Aledo también, nietos de Blas Aledo, y bueno, pues le doy la bienvenida. Buenas tardes, Reyes. Muy buenas. Encantado de tenerte en este programa. Muchísimas gracias, Jesús. Y a su hermano Juan Miguel Aledo, también fotógrafo. Buenas tardes, Juan Miguel. Muy buenas tardes. Encantado de tenerlo aquí, y tengo que decir que llevo intentando reunirlo casi desde mayo, pero por cuestiones de su profesión, pues siempre están liados, y eso es bueno, ¿no, Juan Miguel? Hombre, claro que es bueno. Claro, el otro, como está jubilado, pues míralo, tiene cara de felicidad, tiene ya. No, lo que pasa es que uno tiene muchos deberes todavía que hacer. Está jubilado, pero está activo, porque he estado 2 veces allí en su tienda y no para, a pesar de estar jubilado, él siempre está controlando sus temas y también... No, pero yo siempre he dicho que el fotógrafo, y más el fotógrafo antiguo, yo me reconozco fotógrafo antiguo, puesto que estas etapas las he vivido y las he pasado, que además con muchísimo cariño, pero es que en vez de sangre llevamos revelador. Revelador. Revelador, que es el producto que le traía. Efectivamente. Que me ha dicho que era sulfuro de plata. Sulfuro de plata, sí. Eso lo chupará, lo ha chupado más él que yo. Bueno, pues, ¿qué podríamos contar de la historia si no tuviéramos algunas de las fotografías maravillosas que cada día podemos observar en nuestra página en Cosas de Lorca? Porque muchísimos amigos del grupo pues las consiguen del archivo, las consiguen de fondos que van investigando y van recopilando fotografías. Y bueno, pues hoy día, con la comodidad que tenemos desde casa de contar con las redes sociales y cada uno en su bolsillo con un móvil de última generación que cuenta también con cámara de fotografía, pues tenemos la suerte de poder observar cómo era la historia de nuestra ciudad, cómo eran los personajes de antiguamente. Estamos hablando desde alrededor de 1860, que fue cuando, o 1850, que fue cuando José Rodrigo empezó a ejercer en Lorca, y desde aquella época hasta esta, pues las tres principales figuras de la fotografía de nuestra ciudad, contando pues hasta los años 50, porque luego han surgido pues multitud de fotógrafos en la etapa moderna, pues en esa época de 100 años, hablemos de 100 años, los tres principales personajes fueron maestro Rodrigo, José Rodrigo, que nació en Lorca en 1837, estuvo estudiando fotografía en Valencia, en Barcelona, con estudios de fotografía del francés Leopoldo Rovira, y en 1867 se estableció como fotógrafo ya en nuestra ciudad, y empezó posiblemente se dice que se reunió en un estudio junto al pintor Rebollo, que también conocido pintor lorquino, y al parecer pues se instaló en un estudio en solitario para empezar trabajando los retratos, paisajes urbanos y rurales, pues entre otras cosas. Del maestro Rodrigo pues nos quedan muchísimos recuerdos en el archivo municipal, porque se donó todo su trabajo, o gran parte de su trabajo, allí, y bueno, pues lo tenía agrupado en álbumes de distintas situaciones, con distintas personas, y él estuvo, aparte de tener su estudio en Lorca, pues también estuvo trabajando de forma ambulante por Cartagena en la década de 1870, que fue cuando despegó profesionalmente, realizando distintos álbumes. También se estableció en Cuevas, en Vera,
retratando distintas zonas de todo el Levante murciano, y bueno, pues también recibiendo algunos premios meritorios que le hicieron destacar, ya más que como retratista, que era la forma de ganarse la vida antiguamente, y ahora creo que también, ¿no? O ahora ya más los reportajes, ¿verdad, Juan Miguel? Sí, pero a mí me gusta que me llevan todavía retratista. Sí. Pues parece ser que antiguamente era el retrato, la forma que los fotógrafos... No, hoy día se vive del retrato al 100%. Bueno, pues este hombre, tenemos constancias de fotografías desde la riada que hablamos en la semana pasada en el programa de 1879 de Santa Teresa, que tenemos constancia de distintas fotografías, pues a distintos paisajes, personajes pues característicos, en el cual, mira, por ejemplo, aquí en esta fotografía que apareció un personaje que decían que el niño parecía que estaba muerto. Y se comenta en internet que esta foto parecía que estaba... Vamos a ver. Sí, efectivamente, antiguamente, sobre todo la gente aquí del campo, bueno, no del campo, sino pasada lo que es la vía, hacia abajo. Cuando moría algún niño o algún personaje, te lo digo porque yo he fotografiado, y mi hermano me parece que también, se solía fotografiar la familia, esta vez aquí es el padre, con el niño o la persona querida muerta. O sea que es posible que esta foto sea cierta, lo que se comenta, que pudiera ser un fallecido el niño. Es cierta. La gente no era muy normal hacer muchas fotos de estudio. Cuando se moría algún familiar, pues se llamaba el fotógrafo bajaba y se le vestía con sus mejores galas y se le hacía sus fotografías. Y ellos se quedaban con sus recuerdos. Además, hubo una exposición en Nueva York de este estilo de fotografía y hubieron fotos del abuelo, que no sé quién dio esa foto. Sí, y había del maestro Rodrigo y del abuelo. Sí, sí. Eso tuve yo esa información de que se hizo una exposición en Nueva York, pero claro, no tengo ni idea de dónde sacarían la foto del abuelo. No tenemos el archivo, desgraciadamente. Yo sí te lo puedo contar porque, primero que lo he vivido, porque desde muy pequeño sabes tú que yo he estado siempre con el abuelo, y en fin, al ser el primero, Juan Miguel, pues siempre el niño bonito. A mí el abuelo nunca me ha llamado Blas, siempre me decía el nene, siempre. Entonces yo, de pequeño, me entusiasmaba eso de entrar en el laboratorio, a oscuras, y de pronto echaba un papel y le daba una cubeta y salía una imagen. Eso para mí era emocionante. Bueno, yo tengo una anécdota precisamente sobre este tema, que yo recuerdo que una vez mi padre, yo estaba aquí en Lorca, y me dijo: Reyes, hazme un favor. Pues dime, papá. Mira, tienes que ir a la bajada del puente a mano derecha, no me acuerdo el número, para hacer unas fotografías. Correcto. Entonces me dio una cámara, no me acuerdo qué cámara era, no sé si era Leica, era Paso Universal, blanco y negro. Leica puede ser que la tenga ahí escrita, que la utilizaba para temas ambulantes. Sí, sí. Y yo bajé, pues muy contento, di con el número de la casa y entré. Bueno, pues buenas tardes, no, buenas noches, porque era noche. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y me presentaron pues a un señor muerto, en lo cual lo sacaron de la caja, lo sentaron en una silla, se pusieron todos los familiares, y yo me acuerdo que era un flash que iba con pilas de batería de moto, y Mecablix efectivo, y una camarita. Y yo hice mi primer fotografía de un muerto. ¿Pero qué hablamos? ¿De 1960? Yo tendría yo pues 14 años, 15 años. También, yo no lo conocía eso. Sí, bueno, no fue la primera. Yo sé que también hacía luego para el caso y sí. Era periodista hacía las fotografías para el caso y iba a los asesinatos que se hacían en el norte, accidentes. Era papá. El papá, sí, eso sí lo conocí, pero lo de los muertos. Mi padre era Juan. ¿Y de segundo apellido? ¿Guerreiro? Guerrero. Pero es cierto. En Barcelona, inclusive, también he hecho varias, por mis tiempos jóvenes, fotografías de muertos. Me acuerdo unos señores de Francia que bajaron a Barcelona, se había muerto un familiar y se hizo una fotografía del... Eso se ha ido perdiendo, ¿no? Porque ya... Hombre, claro. Yo he hecho muchas, Yo he hecho muchas. Pero es cierto, esa fotografía es cierta. Bueno, pues el maestro Rodrigo abrió su estudio
y lo mantuvo desde 1880 hasta 1916 en la calle del Águila. Él murió en 1916. Ya después pues vendría Pedro Menchón, que ahora vamos a contar un poquito de su trayectoria. La calle del Águila, exactamente, ¿dónde era? Bueno, la calle del Águila, a mí no me suena. ¿Puede ser lo que era Selga a continuación? Claro, es que la que supe para... el último estudio del maestro Rodrigo, que luego fue Menchón. En la calle Selga. Sí. Hay un almacén de Montoya ahí, que luego creo que hay un gimnasio ahora. No, pero a ver, yo te voy a adelante. Para que todo el mundo sepa, el fotógrafo, no porque la familia Menchón lo diera, según tengo entendido, este hombre, porque yo me acuerdo de esa época con Bastidas, Y voy la máquina. que fue pues una lotería que nos cayó a todos los lorquinos. Pues sí, porque gracias a eso tenemos constancia de que es que estaba el archivo de Rodrigo y archivo de Menchón, que es el PIN el que lo tiene. ¿Y podía ser Bastida o Vicente Toledo García? No. Vicente Toledo García también estuvo ahí. Estuvo en el estudio. Sí, pero se ve que lo dejó todo ahí. Ajá. Ellos no tocaron nada. Sí, porque estuvo desde el 58 al 71 hasta que se mucho más moderno, Más moderno. Sí, pero estaba en el mismo sitio que ellos. Lo que pasa es que él se ve que dejó todo eso cuando se cambió a la calle de aquí, a la avenida de los Martes. Y entonces Bastidas, es que eso todo lo niños. Es cierto. Él compró esa casa y se encontró con todos esos archivos. Qué suerte. Pues no, la suerte la tuvimos los lorquinos. No, claro, porque claro, el archivo del abuelo ya no existe. Pues sí, porque multitud de fotos de Semana Santa que estamos ahora disfrutando todos los días. Claro. Y Rodrigo... Bueno, también te digo una cosa, el ayuntamiento que también se preocupó en quedarse con todo el archivo, y el fondo es PIN. Claro. Porque que si no todo eso, yo no sé, Bastida pues, diría un momento, oye, ¿qué hago yo con todo esto? Claro. Hemos nombrado fotos de la Riaga, también hay fotos de la banda de música y de distintas agrupaciones de personas, de asociaciones de la época de mujeres, bordadoras, etcétera. Y bueno, pues si estuvo ejerciendo hasta 1916, que fue cuando falleció, pues en su estudio él contó con distintas personas que entonces eran aprendices, empezaron muy jovencitos a aprender de la fotografía con él, y uno de ellos fue Pedro Menchón Peña, que nació en 1875 y falleció en 1955, y que bueno, pues empezó también jovencito, bueno, no tan jovencito como vuestro abuelo. No, era mayor. Porque vuestro abuelo, creo que me comentaste que empezó con 12 añitos, puede ser. Vamos a ver. 14, ¿no? Bueno, ahora cuando... No, espérate, vamos a hacer una cosa. Ahora cuando toquemos el tema de lo que era Blas Aledo, sí, te voy a dar fechas concretas. Ajá. Y los porqués. Muy bien. Pues vamos a nombrar un poquito lo que fue Menchón, su fecha, y ya pasamos de lleno al tema de vuestro abuelo. Menchón nació, como he dicho, el 8 de noviembre de 1875 en el seno de una familia humilde. Era el mayor de 4 hermanos. Su padre era herrero y murió el padre en 1900, por lo cual la madre tuvo que regentar una taberna que llevaban y que era el negocio familiar. Y en 1904 se casó y en esa época entró como aprendiz de fotografía del maestro José Rodrigo. Su formación fotográfica se la debe a su maestro, y con el tiempo pues dicen que llegó a convertirse en uno de sus discípulos favoritos. Allí coincidió entre ellos con Blas Aledo López, vuestro abuelo, y bueno, pues al menos fue discípulo de José Rodrigo desde 1905 hasta 1916, que fue cuando falleció y ahí fue cuando él heredó el equipo y gran parte del archivo del maestro, así como su estudio. El estudio seguimos nombrando el mismo. El mismo. Sí, estamos hablando del mismo. Igual. En la misma ubicación. La misma cámara, fondos, todo. Y Pedro Menchón, pues adoptó incluso su marca, porque continuó nombrándose como que era el sucesor de Rodrigo, e incluso publicaba en las fotografías el sello de Maestro Rodrigo. De Maestro Rodrigo. En la foto. Aquí tienes a mi abuelo. Este es tu abuelo, exactamente. Tenemos aquí también lo tiene. Estamos viendo una foto del estudio, que luego lo pondremos en el vídeo del programa, y aquí se ve precisamente a tu abuelo muy joven, porque es que es verdad que no se ve con mucha nitidez aquí, pero sí que es verdad que podría tener 13 o 14 años. Sí. Y se ve retocando con un pincelito, parece, ¿no? Es que él tenía una habilidad muy buena. Era un gran retocador. Cosa que mi abuela, su mujer, fue mejor que él. ¿Y la mamá? Bueno, mi madre fue parte. Claro.
Por eso digo que la mamá retocaba que... De las raíces totales, Claro. porque... Tu abuela fue en Encarna. mi Era abuela Encarna. fue Claro. Sí, La sí, mujer de- Encarna Guerrero. Encarna Guerrero. Exactamente. Y bueno, pues se ve retocando. También se ve otra foto aquí tomando café con el maestro Rodrigo, con Pedro Menchón y con otro amigo, que no sé quién sería, pues amigos de la época, y tomando distintas fotografías pues de la vida normal de la época, como en el barbero. Sí. Fotos también de la época de la vida social de Lorca. Sí. En aquella época fue alcalde de Lorca un ascendiente mío, que era Francisco de Paula Pellegrín. Sí. Esta fotografía que estamos viendo aquí era esto del agua, o sea, Sí. el sorteo. Sorteo del agua. El sorteo del agua. Pero hubo en esta época, creo que una manifestación importante. Hubo que bajar Francisco de Paula Pellegrín, el Sí, alcalde, sí, bajó sí. a apaciguar los ánimos Apaciguar y los le ánimos. pegaron una pedra, me parece que le hicieron una buena herida y bueno, eso lo he leído yo. Y parece ser que en aquella época, pues, todos estos acontecimientos eran bastante multitudinarios y se armaban un buen... Y desagradable. y desagradable. Bueno, pues a partir de 1917, ya fallecido el maestro Rodrigo, Menchón acogió el estudio, como hemos dicho, y también pues se dedicó principalmente al retrato fotográfico, que era lo que en aquella época pues era el principal ingreso económico de este negocio, para luego pues ir también realizando distintos tipos de reportajes, como accidentes. También tengo que decir que trabajaba para publicaciones de distintos diarios, como el Tontolín, el Colores, el Lorquino, que eran diarios de la época, y bueno, pues retrató acontecimientos de por ejemplo, la medida de los nuevos militares que entraban Sí. en el cuartel, accidentes ferroviarios como uno ocurrido en Pulpí en el año 1927. También estuvo realizando reportajes en Cartagena, en Mazarrón y en otros sitios, como cuando la visita del rey Alfonso XIII. Y bueno, también me llama la atención que hay algunas fotografías del accidente, otras de un avión, pero en distintas páginas de internet he visto fotos de telefonistas, fotos de bordadoras del Paso Azul, que yo, por lo que leía, siempre había pensado que eran del maestro de Menchón, y luego, por lo que he leído en el libro y por lo que me había aclarado vosotros, pues me he dado cuenta, o podemos informar a los oyentes, de que no, que eran fotografías de vuestro abuelo. Bueno, yo eso te lo puedo explicar más tarde. Sí, y bueno, pues prácticamente Menchón estuvo realizando fotografías hasta el año 1950 y bueno, estuvo trabajando, como he dicho, con distintos diarios, también con ABC en blanco y negro, con otros como la Unión Ilustrada y el Levante Agrario. También realizó distintas fotos como Señoritas con Mantilla. Todas estas fotos las vamos a ir poniendo luego en el vídeo para que los oyentes lo puedan ver. También realizó fotos del asilo de San Juan de Calasán. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la técnica que se usaba. Se usaban las placas de cristal. Sí, vamos a ver. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo funcionaba Te lo voy a aquello? explicar. Pero ya no en esta época. Vamos a hablar de Rodrigo. Sí. Vamos a remontarnos primero. Para mí fue un gran maestro de la fotografía. Yo soy un estudioso ya no de Lorca, de los fotógrafos, sino de fotógrafos antiguos, de lo que es la comarca de Murcia, la provincia de Murcia. Y para mí los más destacados era Rodrigo. Un gran retratista, pero un gran paisajista. O sea, en aquellos tiempos, un cristal en lo cual se tenía que limpiar con alcohol, emulsionarlo, tenía que darle betún de Judea por detrás. Son anécdotas que yo he pasado, que lo hacía mi abuelo también, y luego te diré el porqué. Bien, esos paisajes, eso era una maravilla. Una maravilla. Pero aquí hay que hablar de una cosa que es muy importante. Como tal, esto era un negocio. Rodrigo tenía pues un negocio de fotografía abierto. Él hacía viajes, podía ser Cartagena o a las minas de Cartagena o a estos campos de mármol, pero no era un día, eran muchos días. Pues claro, era una tienda de campaña, cogía ese cristal, lo emulsionaba, lo dejaba secar, hacía la fotografía y en esa tienda de campaña lo tenían que revelar y positivar. Con una cámara portátil que no es como el móvil que llevamos hoy día, que pesaría, hemos visto algunas. Madera muy bonita, hechas a mano totalmente. He sacado algunas fotos que las vamos a publicar, que la tienda de tu hermano tiene algunas portátiles y a lo mejor pesa la cámara pues 30-40 kilos. Una de ellas tiene que ser del abuelo.
No, la del abuelo la tienes tú. La grande, La grande la tienes tú, no, la otra no tengo nada. ¿no? ¿Seguro? ¿La portátil? No. Bueno, con sus pies de madera y tal. Entonces, yo he estudiado muchas fotografías, y efectivamente, Rodrigo, pero hay que pensar una cosa, como tal negocio, si hay 15 días, tú no lo podrías tener cerrado. Si en este momento el maestro no está, y tú vienes a hacer una fotografía, Estaban los aprendices. estaban los aprendices. De ahí que hay muchísimas fotos, pues Entonces, seguramente la autoría fueran de los aprendices. me las he mirado con lupa y yo he dicho, no, esta no es Rodrigo, esta es Menchón. ¿Y cómo se puede ver ese detalle? Mira, eso es A ojo de fotógrafo. Eso es una intuición, ¿me entiendes? Como tienen los pajareros que cogen un pájaro y dicen, este hembra y este macho. Sí. No lo sé. Yo sí te lo veo. Ujú. Pero yo sé que hay muchas que también son de Aledo. Sí, sí, sí. Cada foto no era firmada por el que la hacía. No, Entonces, hombre, yo era tengo un del dueño del establecimiento. estudio. Mi hermano tiene un establecimiento. Si en un momento dado él no está y tiene que hacerlo su señora o lo tiene que hacer, no sé, una chica, no va a poner Laura. Ujú. Es foto Aledo. Claro. O Juan Miguel Aledo. Pues desde luego, en una placa de cristal con una foto de 10 por 15 Sí. y aquí hasta 13 por 18. 13, no, 10, Más grande. 13 de 18. Sí. Y, Será las de campaña, pero había Sí. incluso más grandes, ¿eh? Había de 20-25. 18, 24. Tengo yo placas ahí. pues hay fotos de panorámica y vistas de la ciudad, Sí, fotos sí. deportivas, fotos Sí, de sí. la Plaza de Toros, Sí, de, sí. de Menchón, que son fantásticas. Sí, Y esas fotos, si decimos de que en el archivo de Lorca han escaneado todas estas imágenes, ¿de dónde lo han escaneado? ¿De la foto en papel? No, de la placa. No, O de la placa directamente. Yo creo que se hizo de la placa. De la placa, sí. Además, se estudiaron años y años en el Y archivo dicen que en original. alta resolución, una foto de esta, entonces, para tener una foto de alta resolución, ¿a qué equivaldría hoy día? ¿En megas? No, píxeles, ¿eso se sabe? No, vamos No, a ver. si quieres, Hay, mucho, hay hace escáner. muchísima. No, es que hay escáner y escáner. Escáner de 100 euros y escáner de muchos miles de euros. Ya. Y aquí en Lorca tenemos escáneres de esos para poder... No lo sé, No no se lo sabe. sé, pero claro, hay casas que se dedican a eso, o sea, de algo que sea muy importante y se puede mandar a esa casa y decir, oiga, escáneme usted en alta definición. Bueno, pues Pedro Menchón realizó distintas exposiciones de fotografía en Lorca desde 1905 a 1950. La realizó en la casa del Museo del Huerto Ruano, que se han hecho posteriormente Sí. exposiciones de fotografía, y hay imágenes con obras que han aparecido en distintas obras importantes como la del fotohistoriador Publio López Mondéjar, fotografías de la Sociedad Española, en otras publicaciones a nivel nacional. Y falleció el 24 de febrero de 1955, cuando ya tenía 80 años. Bueno, pues yo quiero centrarme ya en lo que fue vuestro abuelo, que es lo que más fresco tenéis en la memoria, por lo menos tú, Reyes, y contar un poco desde que él empezó en el estudio. Me has comentado que empezó con 12, 14 años, alrededor de 1906. Vamos a ver. Mi abuelo nació en Alhama, era hijo de Guardia Civil, Sí. en el cual estaba el Alhama. De ahí lo mandaron a Jumilla. En Jumilla no sé el tiempo que estuvo, pero él nació en Alhama, 1894-98. La fecha... Sí. Por lo tanto, Menchón le llevaba 20 años casi. Sí. Se ve en la foto, se nota. Sí. Y entonces de Jumilla a su padre lo mandaron a Lorca. En 1905. Exactamente. A poco tiempo de llegar aquí murió. Se quedó una familia, mi bisabuela, con 3 hijos. Hombre, necesidad pues no tenía. ¿Y de qué vivían entonces? Ahí quiero decirte, necesidad no tenía, pero sí un poco de hambre. Como mi abuelo era el mayor, fue inmediatamente y empezó a trabajar con Rodrigo para poder mantener la familia. ¿Pero a tiempo completo de aprendiz trabajaba Sí, o sí, aparte sí, era- no, tiempo completo. Ajá. Tiempo completo. Indican aquí los escritos que se empezó a dedicar principalmente al retoque Sí. y le dio una gran destreza Sí. como artista. Sí. Porque entonces había que ser un artista pintor para hacer eso. Era un gran retocador. Bueno, pues leemos que estuvo colaborando muchísimo tiempo con Menchón, al que Sí. también consideró como su maestro. Bueno, él luego, vamos a ver, es que él le cogió el servicio militar, le tocó Cartagena, tuvo que irse a Cartagena y ahí, pues, conoció a un señor, precisamente de Cartagena, que su hijo lo habían
llamado para Melilla. Entonces le propuso que dándole un dinero se cambiase. Que cambiaran la plaza. Efectivamente. ¿Pero a Melilla o a Ceuta? No, mi abuelo, en vez de quedarse en Cartagena, irse A Ceuta. a Ceuta, y su hijo se quedaba allí. Seguramente en aquellos tiempos se podía hacer, pero claro, bajo un dinero, como él necesitaba ese dinero, llegó a un acuerdo y le dijo, sí, lo acepto, me marcho yo a Ceuta a cambio de ese dinero que necesitaba su madre para mantenerse aquí en Lorca. Que menudo trauma para la familia. No, porque habló y decía que las cartas que él escribiese de Ceuta se la enviaba a él, y que él cambiase el sobre y se la mandase de lo que era Cartagena a Lorca. Pero entonces me quieres decir que la madre de tu abuelo no sabía dónde estaba haciendo la mili. ¿Dónde estaba? Madre mía. Creyéndose que estaba en Cartagena. Pues qué mérito tiene eso. Sí, señor. Para ayudar a su familia. Sí, señor. Desde luego. Yo creo que estaba en plena guerra de África, cuidado. Yo, a los hermanos Calatayud, efectivamente. Entonces iba a las tardes y le echaba una mano retocando y en fin, y haciendo fotografías. A la hora de cobrar, él no quería cobrar. Como muy buena persona que era, decía, no, deja ese dinero aquí y cuando tenga ahorrillos para comprarme yo mi cámara de campaña. Y así consiguió su cámara. Su cámara de campaña, que es una de las que hemos hablado. Efectivamente, ya más pequeña, 9-12, sí. ¿Me entiendes? Y ahí empezó él, que estuvo en primera línea de batalla, y hay muchísimas fotografías, muchas, yo las he visto de pequeño, muchísimas, inclusive con Franco y el ¿cómo se llama? Este general de Manco. General Moscardó. No. Villalastray. Villalastray. Sí. Y claro. Entonces. Pero con Franco de cabo. No, cuando estaba en la guerra. Que Franco estaría, no sería general. Yo no lo sé. No, vamos a ver. No lo sé. Que Franco, él estuvo luchando en la guerra de él llegó a África. sargento. ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Sí, llevaba sargentos. Pero llevaba la cámara, la llevaba a cuesta siempre. Él estaba en cocina y luego al final lo pasaron con la fotografía porque él era fotógrafo y ya tendría su cámara y yo sé que hay cantidad de fotografías de las batallas, lo que pasa, todo eso se perdió todo. No, ahora verás, yo te lo explico. Entonces, esa fotografía que se realizaban, Capitanía de África las mandaba a unos periódicos que no recuerdo, de Madrid, no lo sé, El Mundo, no lo sé, porque mira, yo tengo aquí ahora... Sí, está en una revista de 1912. Del 1912. Ni más ni menos. Trajo el otro día un amigo y dice, oye, mira lo que he encontrado. Aquí pone Nuevo Mundo. Ajá. El número 969. Pues pone Madrid, agosto 1912. Y aquí aparece una foto de Aledo. ¿Qué es esta? De aquí. ¿Qué es esta? También se dedicaba pues, a hacer la fotografía pues, a los soldados, los reclutas y tal, para que los mandaran a sus casas. Bueno, y ahí ganó su dinerito. He oído que él tuvo algún accidente en aquella época. Sí. Él era sordo del oído izquierdo porque le cayó un obús, le explotó. No le hirió, pero lo dejó sordo. Y ya estuvo sordo toda su vida. Hay una foto muy famosa, que me estoy acordando que la tengo por ahí, se me ha olvidado traérmela. Que él está vestido de requeté, de moro, vestido de moro que se lo manda al maestro Rodrigo. Sí. Es que le dijo, maestro, y tal, una carta que le mandó a él, y la foto de él vestido de árabe. Sí, porque yo no sé tengo una confusión. Y esa foto la tengo yo en el estudio, pero no sé dónde, que no he caído. No, la me lo he traído ahora. No, Juan Miguel, es que yo tengo una confusión, porque hay una fotografía que él lleva la capa, y como capa son los regulares. Exacto, eso. No, pero ese llevaba la babucha y todo. Efectivamente. Y yo dije, qué cosa más rara, pero se ve, le dejaron algún traje. Pero claro, yo no creo yo que en esa época... Pues no sé, pues así sería lo único que sería muy raro. Luego me la tenés que tengo para que buscar. ¿Tú te acuerdas? Mira, total, esto es una pena. El archivo de mi abuelo es una pena que ¿Qué pasó se perdiera con todo. A ver, para que haya tan pocas fotografías. Es que tú imagínate todo lo que habría de la guerra, las fotografías de Barcelona, porque claro, ellos tenían, mi hermano, mis tías tenían dos estudios en Barcelona, que eso ha sido la creen de la creen. Además, en los mismos centros de Barcelona, en el mismo centro de hospitales. Sí. En la calle de Asalto, Conde de Asalto. No. La Ronda de San Pablo. Ronda de San Pablo, una de las arterias principales de Barcelona, frente a la compañía de tranvías.
Y luego, no tenían un estudio, lo he leído yo también. Es que está equivocado también en lo del libro. Que estaba al lado de la nueva Rambla. Bueno, vamos a centrarnos cuando se vino aquí Sí, a Lorca. sí, porque él volvió en 1920 y había muerto Rodrigo. y ya había muerto Rodrigo y abrió su estudio en la calle Fernando el Santo. Fernando Santo 3. ¿Que es donde tiene ahora vuestro hermano la hacienda? No, enfrente. Enfrente. Porque el cine eran las novedades. Él estaba arriba, pero el cine yo no creo que estaba ya cuando abrió el abuelo. Pero el cine era en la misma calle donde en el mismo sitio ahí había una droguería. Sí. Hace poco ahí están las fotos, que Entonces, era un cine. sí, era un cine. Y entonces el abuelo estaba arriba. Pues entonces estaba encima de las novedades, lo que eran las novedades, se llamaba aquello, el cine que había ahí una sala de arte, de exposiciones y de cine, que hacían cine. Y después ya abrieron una droguería. Vale, pues como estamos hablando de novedades, de cine y de cosas, pues vamos un poquito a la publicidad, porque si no esta gente no puede vivir. Vale. Unos minuticos y seguimos. Bueno, pues estamos un poco debatiendo exactamente la ubicación, porque tenemos aquí una fotografía donde se ve el edificio donde tu hermano José Luis tiene la tienda ahora mismo. No es este. Es enfrente. Ah, que es enfrente de esta. Claro que es el segundo. Aquí cerró mi padre y se fue enfrente. Esta casa, que eran las novedades donde se emitía cine, es aproximadamente donde estaba Jumondi. Es justo. Exacto. La puerta de al lado, se entraba por aquí al estudio y al lado estaba Jumondi. Jumondi. Era un solar, entonces. Él es el solar que hay ahora mismo. Ahora está el solar, todo. La puerta de entrada era esta. Exacto. Ya. Y esa era la puerta de entrada al cine. Y esta era la puerta del cine. Que luego era la que ahí hemos nacido tú y yo. En esa casa. Y eso lo abrió. Hemos nacido todos los hermanos cuando era pequeño. Lo abrió en esa calle en 1920 y luego he leído también que tuvo otra galería en la calle Mayor. ¿O eso no es cierto? Yo eso no lo había visto tampoco nunca. ¿Y de dónde viene eso entonces? ¿Confusión con otro fotógrafo? Cuéntame. ¿Qué es lo que pasó? No se sabe. Yo que eso no lo había visto nunca tampoco. No. Pero ¿se sabe o no se sabe? Porque no, seguro. Yo sí he oído hablar de un fotógrafo de la zona de la calle Mayor. No. Que se llamaba el maestro Tachuela. Bajándole. O el Gafas. El Gafas. Conocido por el Gafas. Fue en el Puente Viejo, se estableció sobre 1930. Eso sí, pero que mi abuelo estuviese allí, no. Pues a lo mejor es que en ese libro está confundido. No. Bueno, pues entonces por esa época... Jesús, es que la historia, cuando se escribe, se debe de saber la historia. Sí, porque se interpreta y a veces pues no se interpreta correctamente. Las interpretaciones no son correctas. Claro. Y siempre vamos al error. Bueno, pues para eso estamos aquí hoy, para aclarar lo del artículo, luego lo corregimos y se queda ya para la historia. No existe. Corregido. No existe. Bueno, pues tu abuelo también se dedicó como principal actividad al retrato fotográfico. Sí. Realizó distintos reportajes gráficos sobre la vida cotidiana de Lorca, al igual que sus tres predecesores, acontecimientos destacados de la zona, y entre obras pues se encuentran retratos colectivos con cierto carácter gremialista, como bordadoras del Paso Azul. Hay una foto o varias fotos preciosas de ese gremio de señoras bordando lo que hoy son las maravillas que tenemos en Lorca. Y del Paso Blanco también, y del Paso Blanco, con el manto de la Virgen. Claro, del Paso Blanco hay cantidad de fotos del abuelo. O sea, eso es... De hecho, tú eres blanco, más blanco que la leche casi, también. Yo soy blanco. Y ahora que me preguntas eso, yo quisiera, por favor, decir una cosa. Decir al público que nos están oyendo que a mí no me han echado del Paso Blanco, sino que he pedido la dimisión como hermano mayor de la Virgen de la Amargura, puesto que llevo ya 18 años ocupando un puesto que creo que debo de ocupar otro, pero que yo estoy ahí al lado de mi Paso, mi presidente y mi presidenta. Perdonadme que haya dicho eso, pero es que hay un bulo. Bueno, pues eso ya son temas que nosotros no interesamos la fotografía. Bueno, pues ¿qué se hacía en ese fotografía estudio? De cuando se empezó a abordar. ¿Y qué se hacía en ese estudio en 1925? Sí. Bueno, yo ¿se vendía material fotográfico como hoy día en las tiendas? No, el principio no. Mira, yo conocí... Sí, pero él le vendía a algunos fotógrafos. Sí. Igual que el papá, le vendía a algunos fotógrafos, incluso a este del Puente, eso sí me acuerdo. Sí, porque yo me acuerdo, no. Le bajaba yo papel. Eso digo. Papel. Precisamente papel negra industrial, que era una película y un papel hecho en España. Y era, para mí, el mejor papel que ha hecho el mundo. Y entonces, pues, no sé, este fotógrafo necesitaba 3 hojas o 4 hojas, porque antiguamente era una hoja, media hoja o un cuarto de hoja.
los tamaños. Yo le bajaba la cajita a este fotógrafo, por eso hay el error. Yo he leído que en el estudio, vosotros teníais, en vuestro estudio de vuestro abuelo, una iluminación natural. Sí, de cristal, arriba. Y que se modulaba la luz con cortinas. Efectivamente. De distintos colores, azul, blanco. Sí. Pero igual que en los anteriores fotógrafos, no se usó, nadie usó la energía, la electricidad. Bueno, sí que tu abuelo sí que empezó a usar eso. Sí, claro. Sí, los Spotlight se llamaban. Pero no era un Spotlight como lo tenemos en México, sino hecho de madera. ¿Y el flat de humo? No, pero... Hombre, se abrían las ventanas, pues se asfixiaban. Eso me lo contaba la mamá, ¿eh? Mira, antiguamente era ventana, y cuando estábamos un poquito nublados, como puede ser ahora, ¿me entiendes? Se utilizaba lo que era el magnesio. Exacto, el magnesio. Eso lo conocía yo porque he jugado mucho con el magnesio, sin la pólvora. Entonces, uno de los aprendices que tenía mi abuelo, se llamaba Enrique Terón, él hacía la pólvora. La fórmula la saben ellos, porque claro, era un mortero, no picado, sino machacando, y era un polvo blanco que se echaba en una cubeta, la cual llevaba un pistón, un mango. Pero eso era para hacer un fogonazo. Sí. Claro, el flash. Y dar luz, un flash. El flash era una explosión. No sé, la humaré allí. No, pero pegaría fuego alguna vez al estudio y se perdería el archivo. Hay un estudio todavía antiguo que está en pie, que luego te diré cuál es. Sí, es de Matrán. Y antes de que lo tiren abajo, se debería de documentar ese estudio. Bueno, yo creo que lo vamos a hablar un poquito también por encima de eso, lo vamos a recordar. Y entonces ya vino las nuevas tecnologías, ahí empezaron ya la cosa, que era el Spotlight. El Spotlight era un foco grande, enorme, redondo, que iba con luz. Porque el color no. No. En la época de tu abuelo todavía no había color. No. Se pintaban las fotos. El color vino ya por el 30 o 40. No, mucho más. En el 60 por ahí, ¿no? 60, el 70. En los 60, sí. Que ya lo trajo AFA. La marca AFA. No. Modas, ¿no? Ahí no. La americana. Ahí estoy yo. Bueno, que nos terminamos tu abuelo mejor, que si no nos vamos a ir. Sí, nos vamos. A lo contemporáneo se nos va el tiempo. Bueno, pues mira, y te explico. Y entonces, claro, eso iba a 125 de luz. Y entonces yo recuerdo, tú recordarás, en la entrada del comedor me acuerdo, había un transformador así enorme, grande, con una palanca que según le dabas, subía la potencia. Sí, me acuerdo de eso, sí. O bajaba la potencia. Y entonces no habría mucha potencia en Lorca como va a estar usado. Efectivamente. Iba subiendo o bajando. Y así se empezó con la luz artificial. Bueno, pues tu abuelo hizo distintos reportajes también para diarios locales, provinciales y nacionales, como La Esfera, La Estampa, exactamente. Realizó reportajes de Semana Santa, que pues, se publicó también en diarios locales, como en El Lorquino, desde el 1952 al 57, y en páginas locales de diarios como La Verdad. ¿Y La Línea? No, La Verdad y Línea fue mi padre, porque era fotógrafo, además el carnet la agencia F. Que lo tienes tú, ¿no? Sí, corresponsal de la agencia F. Sí, pero trabajaba para el caso y La Verdad y La Línea. Cuando había un accidente se hacían las fotografías y tal y se las mandaban al caso. Eso era para el juzgado. Pero eso ya era Juan Aledo, nuestro padre. Eso era mi padre, sí. Bueno, pues Juan Aledo, ya que has nombrado a tu padre, que nació en 1900, Juan Aledo Guerrero. Nació en 1927 y falleció en 1978. Sí, muy joven. Él se incorporó al taller familiar en los años 40. Exacto. También, pues, muy jovencico. Bueno, tenía 12 o 13 años también. Ahí se incorporó Juan Aledo, Catalina Aledo y Juanita Aledo, porque los tres hermanos, ayudaban a mi abuelo. Pues, sobre todo Juan Aledo y Catalina Aledo. O sea, teníais vuestras tías y vuestro padre eran Juan, Catalina, que fue que se marchó a Barcelona, a Hospitalet. No, o a Barcelona. De San Pablo. Sí. Y Juanita era que se fue a Hospitalet. No, pero Juanita fue después. Ella tenía una tienda en la calle Bilbao 164. ¿También ha vivido en Barcelona, tía Juanita? La tía Juanita tenía la tienda. ¿Dónde vivía ella? ¿No yo? No, ella vivía en Montaner. Eso, Montaner. Y la mujer en aquella época tenía un papel protagonista en los estudios de fotografía. Pues tú imagínate en un Barcelona, una mujer que revolucionó Barcelona. Revolucionó, eso, vamos. Tú llamas ahora al museo, por ejemplo, de Barcelona, está en la calle Urgel, preguntas por Miguel Gámez, que es el director, y solamente di Catalina Aledo o Reyes Aledo.
Desarrollaron una importante labor en el ambiente familiar, ayudando, y luego también como profesionales, porque se fueron capaces en aquella época, siendo mujeres, de independizarse y crear su labor profesional. Total. Desecharon totalmente lo que era la cámara de taller y se atrevieron a trabajar con la cámara de carrete. Claro. Estamos hablando de Catalina Aledo. Catalina Aledo. Que se casó con Lumière. No, Lumière no. No. Lumière era la foto. El nombre de la fotografía. De la fotografía. Exactamente, era Lumière. Era uno de los principales de España, fotógrafo. Sí, pero ¿con quién se casó ella? Y se fue a Barcelona. Con su hijo, Francisco Paco. Con uno de los hijos de Lumière. Exactamente, que es padrino mío. Pero Lumière hablamos de los que hicieron los cines. No, la tienda se llamaba Lumière. Lumière, la tienda. Y también estaba muy cerca de ahí. En Barcelona había un cine que se llamaba Lumière. Había un cine que era Lumière muy importante en aquellos años. No, eso era una fotografía que se llamaba Lumière. Ya. Entonces eso, yo he leído que estaba localizado junto a la Rambla. No es correcto. No es correcto. Estaba en la ronda de San Pablo. Si nosotros estábamos en el 46, él estaría pues con el 50, no, más, el 60 o algo así. Estaba más arriba, me acuerdo yo de eso. Pero muy poco más muy arriba. Muy poco, sí. Porque claro, abrían la puerta y lo veías de frente. Sí. Bueno, pues fallecido vuestro padre, fue vuestra madre, Carmen Acosta, la que continuó con el taller. Sí. Hasta aproximadamente 1985. Sí, la jubilación de ella. Y ya entra la cuarta generación. Claro. La tercera. ¿O tercera? Esta no es la tercera. Tercera generación, que somos nosotros. Que sois vosotros. Sí. Y ya anda la cuarta en marcha o la quinta. Los hijos, están ya los cuartos. ¿Están los hijos y algún nieto o no? No, espérate, leche, no somos tan viejos. Espera. Curioso. Todavía no. Va a salir. Sí. 3 hijos. Juan, Catalina y Juanita. Sí. Los 3 fotógrafos. 2 en Barcelona, las féminas. Y Juan en Lorca. Mi padre. Vale. Y de ahí vienen. De ahí venimos 5 hermanos. De los cuales Blas, los 5, primero soy Juan Miguel, el mayor, José Luis y Encarna. Exacto. De los 5, 4 fotógrafos. 4 fotógrafos. De los que tenemos hijos, mi hermana, por ejemplo, de 3 hijos, 2 fotógrafos. Yo tengo uno, bueno, tengo 2 hijos, pero 1 fotógrafo. Y mi hermano, por lo que estoy viendo, el suyo también fotógrafo. O sea, que ya vamos a la cuarta. Y estamos hablando que... Estamos ya en la cuarta generación. Para ubicarnos, porque seguramente casi todos conocemos dónde está la fotografía Aledo en Lorca. Sí. Pero a veces mucha gente no lo sabe. Sí. Tenemos una tienda enfrente de lo que era la comisaría de policía, López Gisbert. Sí. Bueno, ahora está tu hijo, Javier. En este caso era Javier. Sí. La tuya, Juan Miguel, que está en la calle la Almirante Aguilar. Sí. Justo donde frente, que ahora nombraremos un poco a Matrán. Estaba justo enfrente. José Luis, que está en Fernando Santos, enfrente de donde la tenía vuestro abuelo. Pero que si esa llegó a ser la foto. Mi padre se cambió de ahí, es donde está mi hermano. Compró llegó a ser Foto Aledo. Foto Aledo. Claro, mi padre cambió ahí. Lo que pasa es que hasta 1985, entonces estaría ahí. Sí. Y ahora siguió él, pero es que mi padre le duró un año. Sé que no. Claro. Inauguró de ahí. Y vuestra hermana Encarna, que lo mismo no está escuchando, le mando un saludo. He hablado con ella por Facebook. Y yo también, Encarna. Te recuerdo. Bueno, pues nada, pues entonces durante todos esos años hasta la actualidad la fotografía ha evolucionado como muchísimo. Muchísimo. Te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, mi hermana Encarnita, yo me acuerdo cuando ella empezó que mi padre le preparó 2 flashes multiplit de esos antiguos, pero como no se podían enchufar a la luz, era batería de coche. Entonces iba uno con una batería de coche y otro con otra batería de coche. O sea, tú imagínate cómo empezó mi hermana y dónde ha llegado mi hermana. Vuestra hermana Encarnita, que estaba en Águilas. Está también jubilada. 60 y... Tú no digas no sé si le da, pero entre vosotros dos. Está muy joven y muy guapa. Muy bien. Pues ya la conoceré personalmente. Claro. Bueno, entonces, durante todos estos años, hasta la llegada de la última generación, que es la vuestra, pues fueron prácticamente los años más importantes históricamente de lo que es la... Transición. De transición. Y hubo muchísimas galerías en Lorca. Bueno, hubo esas galerías hasta que después, posteriormente, pues fueron apareciendo algunas más. Pero yo he leído que se considera a vuestro abuelo como el decano de la fotografía.
¿Eso qué quiere decir? Mira, me sabe mal decir que mi abuelo era un gran retratista, sinceramente, pero gran retratista, un técnico de luz como no habrá otro, porque yo tengo fotografías de él, me las he mirado, me las he estudiado, y la luz, yo creo que yo no la he podido conseguir. ¿La luz en la calle, no, natural o en estudio? En estudio, que es más difícil. ¿Con el tejado acristalado que hemos nombrado antes? Ya hablamos con Spotlight. ¿O con el Spotlight? Hablamos con Spotlight, porque ya era la luz natural, ya se nota, ya es diferente la luz. Sí. Pero muy bueno, muy bueno. Aquí el problema es que el archivo no existe. Claro, entonces no hay constancia para que aquí la no hay gente constancia de nada. Entonces, claro, nunca se podrá hablar de él porque no existe. Bueno, ahora estamos hablando. No podremos ver fotografías. Vamos a ver, me refiero que eso, que se metió Javier, vamos a ver, sí existe porque... pero existe, que existían las 2 cajas. Vamos a ver. Sí, se inundaron 2.000 cajas que había. ¿Cuántas fotos habrá en Ceuta y en otros sitios que a lo mejor claro, haría falta pues, hacer una labor de investigación para poder llegar? Claro. Es que mi hijo Javier, pues no sé cómo fue, salió en internet fotos de Blas Salido. No sabíamos a quién se compraban, y había una colección bestial, en las cuales yo reconocí muchísimas. Porque yo me he pasado toda la vida con mi abuelo. Y metido en el laboratorio. Porque esto es larguísimo de explicar. La ampliadora estaba puesta en la pared. La ampliadora me refiero para emulsionar de placa a papel. Y antes de ir a comer, ponían la placa y ponían el papel, que el papel se enfocaba con una pantalla de corcho, más para adelante o más para atrás. También lo hizo mi padre. Entonces se dejaba ahí. Eran artesanos de la época para poder sacar eso sí lo tengo yo. Imagínate la máquina esa. ¿Y a ti? Sí, pues, no la de él, pero tengo una. Si máquina voy a publicar unas cuantas que me has enseñado en tu tienda de Almirante Aguilar, que es un verdadero museo. Porque lo que tiene ahí, vamos, eso no sé lo que va a traer. Bueno, no lo digas mucho. Pero sí que voy a poner algunas con tu permiso, porque son una auténtica maravilla. Pues tú imagínate, Jesús, te pones a comer y están impresionando el papel. Y tenías de comer, tapabas lo que era la óptica, guardabas el papel y luego en cubetas en el suelo, pues, la evolución que ha habido de la fotografía ahora mismo. A mí me gustaría, desde aquí, a los amigos del grupo de Cosas de Lorca, que ya somos casi 14.000, vale, que si alguno en su archivo que le guste la fotografía por casualidad se encuentra con alguna foto que crea que es de Blas Aledo, hombre, bueno, sería interesante. De familiares tienen que haber miles. Pues que tenga bien de con publicarla en el grupo y que podamos disfrutarla, porque pues bueno, entre muchos seguramente podremos conseguir eso. Y bueno, nos quedan 3 minuticos, vamos a ir terminando. Esto, mira, es poco tiempo, se nos ha pasado rapidísimo. Es que también esto es muy largo, porque hay unas transiciones aquí muy importantes que habría que hablarlo. No demos por terminado. No, podemos dejar una segunda sesión, porque tenemos tema para una pausa. Sí, hay tema. Porque entonces ya está aquí mi hermano que entra a matar el toro. Sí. Porque hay una transición muy bonita, por cierto, muy bonita, que es el cambio de la cámara, o sea, de taller a la cámara pequeña, y luego la transición de lo que sea el blanco y negro al color. Ahí te quiero. Pues sí quiero comentar antes de eso, solamente la trayectoria del cambio de esa época de 1940 con las galerías de vuestro abuelo y de Menchón hacia algunos de los estudios que vinieron luego a Lorca, más modernos, como fue el solo nombrarlo, pues el del Gafas que hemos dicho en 1930 en el barrio, que este personaje por lo visto también era aficionado al teatro y realizó alguna obra que se llamó El Maestro Tachuela, y además tenía una arte o dotes para poder dibujar, y fue miembro y accedió a la dirección de la Academia Municipal de Arte de Lorca. Y también encontramos a otro fotógrafo que vino posteriormente, como fue Mariano Valera y su yerno Cristóbal García Pérez, que pusieron también en marcha un estudio llamado Valera, en principio en la calle Rubira y posteriormente en Corredera. Y luego también encontramos a otro fotógrafo en 1952 en la zona de la Alberca, que se llamaba Juan Caballero Campoy. Caballero. Procedía de Águilas, y bueno, y ya encontramos al que hemos nombrado antes, que es José Matrán García, que se instaló enfrente de tu tienda, Juan Miguel. Y que en la calle Almirante Aguilar, que antes se llamaba calle Ruiz de Alda. Ruiz de Alda, sí. Exactamente. Bien, y bueno, fotógrafo era muy amigo de mi padre. Sí.
Y Matrán Zaragoza. parece ser que era también un fotógrafo que estaba Hombre. en Cartagena, en Águila, tenía... Claro, Matrán tenía Solera. Solera. Además, esos creo que están también en la tercera generación, los de Cartagena, Sí, es de la época del abuelo, ¿La tercera? Sí, Pues sí. aquí en Lorca el estudio lo adquirió José Zaragoza, Bueno, adquirió lo que se quedó él, porque era el que trabajaba que con estaba él. trabajando con él, y luego ya a partir del 60 le puso su Y propio falta nombre. Vicente. Y Vicente Toledo, Exacto. que nació en Pliego y ocupó en 1958 el estudio de Menchón, Justo. hasta que en 1971 lo llevó a la avenida y avenida. posteriormente hace poco pues se jubiló. Y bueno, pues ahora vamos a contar lo que me decías de técnicamente el cambio que comentabas de lo que era la fotografía ahora al color, que tú... Juan Miguel, Ellos son pioneros, mi hermano y mi padre fueron los pioneros. Vamos a ver. El laboratorio. Nos queda poco tiempo, pero ¿qué nos podéis contar? El de ese laboratorio cambio? de color. Te puedo empezar a contar. Hacerlo a mano, Dios mío, eso lo he visto. Eso era... Ya. Sí. Había un fotógrafo, que yo me acuerdo, en Barcelona, que se llamaba Valle y Conde. Estaba en la zona alta de Barcelona, en el cual yo admiraba. Pero admiraba yo mucho a ver su escaparate. No, sí, lo termino esto y lo dejamos para otra, porque esto ya es lo más bonito. Vale. Porque sus muestras eran en color. Ostras, en Barcelona no existía el carrete en color. En Arpí, que comprábamos nosotros, no nos daban. ¿De dónde sacaba esas fotografías? Y yo subía prácticamente cada 15 días a ver esas fotos de las fotografías. El tío cobraba un ojo de la cara. Hasta que descubrí. Y yo creo que podemos hacer ya la pausa, si tú quieres. Sí, y lo dejamos para otra sesión. Porque ahora viene lo importante y lo bonito. Ajá. Porque empezamos de nuevo a aprender fotografía. Muy bien, pues entonces nos vamos despidiendo y lo dicho, vamos a preparar otro próximo programa, la segunda parte, donde ya hablaremos de la parte moderna de la fotografía, De lo que es la técnica, técnica del color, en color. cómo empezó el color, que me lo preguntaron el otro día en la Sí, página, yo te lo puedo explicar. y cómo empezó aquí en Lorca y cómo empezó a funcionar. Porque y yo cómo... he tenido la suerte de estar en la fábrica de Fuji, precisamente viendo, investigando, y he tenido la suerte de que Fuji me mandaba a mí películas para que yo las investigara y daba los resultados a Holanda. Pues lo contamos la próxima semana. Blas, Sí. muchas gracias. No, todo lo contrario. Blas Reyes, para mí es un placer. Aledo y Juan Miguel Aledo por estar aquí con nosotros en Cosas de Lorca esta tarde. Y de parte de todos los Aledos, pues... Y un saludo para todos los demás Aledos y demás fotógrafos de Lorca, que también hay muchos buenos. También, que hay muchos buenos, efectivamente. Y bueno, seguiremos en otro programa contando muchas más cosas interesantes porque fue una maravilla poder recordar todo. Es un tema bueno.